Buenas tardes, es sábado de cuarentena absoluta en Santiago de Chile y estamos en Crónica Digital, en Conversando un Café, con Nadecha Guevara, abogada boliviana, especialista en temas de derechos humanos. Buenas tardes, Nadecha, qué gusto tenerte aquí en este programa, que compartas con nosotros un rato. Muchas gracias, hermano. El placer es nuestro de poder estar intercambiando opiniones, pero también haciendo un análisis y una evaluación sobre las violaciones y defensa de derechos humanos que se está haciendo en Bolivia actualmente. Nadecha, fíjate que a nivel internacional hoy día algunos organismos, ¿no es cierto? Incluso del propio gobierno chileno, han aparecido algunas declaraciones que hablan sobre la imparcialidad, la necesidad de la imparcialidad del sistema judicial, de la necesidad, ¿no es cierto?, de custodiar la independencia del sistema judicial. Yo te quisiera preguntar, en tu experiencia como abogada, ¿cuál fue la imparcialidad, cuál fue el trato que se le dio a los opositores del golpe de Estado, ¿no es cierto?, de este gobierno de facto que encabezó Yanine Áñez? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes? ¿Cuál fue la experiencia tuya? ¿Qué es lo que tú pudiste ver? ¿Qué es lo que tú puedes corroborar? Creo que es importante mencionar y hacer referencia a los antecedentes históricos que se dan antes del golpe de Estado, ¿no? Porque eso viene a ser el resultado, ¿no? Pero la causa hay que identificarla bien y la causa evidentemente se ha ido gestando en los anteriores años de manera permanente, yo diría que en los 14 años del anterior gobierno, antes de Yanine Áñez, con un discurso de odio de manera permanente, una cultivación del racismo, de la discriminación, pese a que nosotros habíamos llegado a construir el Estado plurinacional como tal, hoy podemos asumir, ¿no?, que hay sectores de las élites más grandes, económicas y políticamente poderosas en Bolivia, que han estado en esos 14 años no solamente asumiendo posturas económicas, sino también que han estado construyendo grupos paraestatales, como los ha denominado la CIDH. Estos grupos paraestatales han asumido esa función de organizar el terror y el miedo de manera permanente y se han estado organizando y han tenido su culminación, si se quiere decir, para poder actuar ya en el mismo golpe de Estado después de las elecciones del 20 de octubre. No, en ese sentido, estos grupos económicos liderizados por la CAINCO se han atrincherado en los comités cívicos, especialmente de Santa Cruz, donde tenían a Fernando Camacho de presidente. En ese sentido, es importante que nosotros hagamos un análisis previo de cómo ese discurso del odio se ha ido implantando, pero que además ha tenido un escenario de desarrollo en función a un supuesto fraude electoral. Un fraude electoral del cual ellos han construido una narrativa y hay que ser claro y hay que decirlo como protagonista fundamental, el señor Almagro de la OEA. El señor Almagro de la OEA ha hecho referencia a instituciones de derechos humanos y ONGs que habían denunciado estos hechos. En ese sentido, él da un informe incompleto, un informe nada claro, que además no nos daba ni siquiera el indicio real que si había o no había fraude. Eso fue el elemento que desencadenó después del 20 de octubre un conjunto de acciones violentas por parte del paro cívico, pero que además se van a ir conjugando con estos grupos paraestatales y van a empezar a ejercer violencia
especialmente contra quienes venían y somos del occidente, asociando tres elementos fundamentales: lo indígena, la pertenencia a un partido político, que en ese momento era MAS y PSP, y además lo delincuencial, ¿no? Decían, si eres indígena, eres delincuente, si eres delincuente, eres del MAS. O sea, estaba asociado en un discurso de manera permanente, que hacía además que todas esas personas que se identificaban con su cultura, con su identidad aymara, quechua o indígena, puedan retroceder en esa identificación y simplemente quedarse callados. Esa Disculpe, violencia que se ha ejercido contra las mujeres de pollera, en especial, aymaras y quechuas, las han pegado, las han violentado, ¿no? Hay videos que seguramente en otra oportunidad vamos a poder analizar, donde las llevan de las trenzas, ¿no? Y empiezan a ejercer ese terror. A la alcaldesa de Vinto la sacan de la alcaldía, la llevan a la plaza principal, la echan orín, la echan pintura roja, le empiezan a arrastrar por todas las calles, le exigen su renuncia. A la presidenta de los gremiales de Santa Cruz la obligan a arrodillarse, le echan gasolina y la obligan a decir que se arrepienta de ser del partido del MAS SP, ¿no? A muchos como ellos han empezado a violentar sus casas, de quienes también eran diputados y senadores en ese momento. Hay que hablar claramente, por ejemplo, del hermano del presidente de la Cámara de Diputados, a quien lo dejaron en terapia intensiva después de pearlo. Podemos tener antecedentes como el caso del mismo Sebastián Morro, que saliendo de la CSUTCB después de una toma violenta por estos grupos paraestatales al día siguiente aparece muerto. Entonces tenemos un conjunto de acciones en esos 21 días que provocan el miedo y el terror. De manera permanente estos grupos paraestatales, que tenían además una formación militar, que ya venían con armas, estaban con bazucas, con armas de fuego, con armas cortopunzantes, y que salían a las calles de manera amenazadora. Pero a esto también se va sumando esas personas que habían sido ya contaminadas con ese discurso del odio y con ese discurso racista. Ese disculpa, discurso... disculpa Nadecha, pero en eso mismo que tú me estás contando, entonces aquí lo que ocurrió, ¿no es cierto? Que se fue, en el fondo lo que tú me estás relatando, que se fue preparando un contexto, se fue elaborando un Claro. contexto para ejercer violencia política, y esa violencia política, ¿no es cierto?, establecerla, por lo que yo te escucho, desde dos características esenciales, que tienen que ver el racismo y que tiene que ver con la exclusión, Claro. Y los ¿cierto? intereses económicos, ¿no? Uh -huh. Definitivamente los intereses económicos de estos grupos empresariales, agroindustriales, atrincherados en Santa Cruz, han sido quienes han financiado esto con estos grupos permanentes de oposición política, que nunca han llegado más allá de un 10% de aceptación en unas elecciones. A la cabeza vale decir de Tuto Quiroga, Samuel Rura Medina, ¿no? Donde estaba la misma señora Áñez, ¿no? Que ella tuvo un mínimo de aceptación. Quería pedirte un favor, tengo un ruido aquí afuera que me está un poquito Sí, molestando. ¿Será que podemos poner en pausa un minuto? sí, 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 sí. Bueno, ocurren cosas cuando uno está conectado, ¿no es cierto?, de esta manera, virtual. Nadecha, me estabas contando entonces, ¿no es cierto?, de esta situación de contexto y en donde, en definitiva, en un momento dado se llega al golpe de Estado, ¿cierto? Se llega a esto que los opositores y lo que se trabajó en términos internacionales, se dijo, mire, aquí hay renuncia del presidente, y por otro lado aquí está la elección de una nueva presidenta constitucional, que sería la señora Yanine Áñez.
¿Cómo se llega a eso y cuáles son los elementos que se dieron ahí? En realidad, bueno, es una presidenta inconstitucional porque fue autonombrada, ¿no? Pero quiero aterrizar acá, ¿no? En esos 21 días de paro cívico que hubieron antes de la renuncia de Evo Morales, hubo una violencia desenfrenada por parte de estos grupos paraestatales, que en el fondo son paramilitares, aunque la CIDH los ha denominado como paraestatales, ¿no? En ese sentido, en uno de los cabildos, Fernando Camacho anuncia, que era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, anuncia que ya tiene un acuerdo con la policía. Que eso ya te decía que iba a haber un golpe de Estado en realidad, ¿no? Que había un acuerdo con la policía y que las personas que lo apoyaban se tenían que sentir tranquilas de salir a las calles porque la policía no les iba a hacer nada. Y evidentemente hasta ese momento no había ningún detenido, pese a que había discursos sediciosos y hasta terroristas en ese momento. No ha habido ningún detenido preventivo y más aún el Ministerio Público no ha actuado de oficio. Una vez que la policía se declara amotinada, sale el comandante general del ejército y hace una recomendación al presidente. Le dice, yo le recomiendo, le sugiero que usted renuncie. Y efectivamente, ¿no? Si un presidente que no tiene la fuerza coercitiva del Estado, que son los militares, y que le sugiera renunciar, tenía que renunciar. No, renunció. Evo Morales renunció. Y se abrió la posibilidad de la sucesión constitucional. En ese sentido, por la violencia desatada, la sucesión constitucional no se pudo concretar, pues renunció también el vicepresidente, ambos se fueron hacia el trópico. Posteriormente se fueron hacia México. Renunció el vicepresidente, renuncia la presidenta del Senado, renuncia el presidente de la Cámara de Diputados, y en ese sentido también renuncia la primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Le tocaba a la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores no asumir la presidencia. Lo que le tocaba a ella era reconstruir una dirección del Senado y una dirección de diputados bajo el reglamento. Sin embargo, bajo acuerdos políticos que se han realizado en la Universidad Católica con la participación y la conducción de la Iglesia y de la Unión Europea, bajo un acuerdo político de quienes estaban protagonizando en esos momentos estos paros de las pititas que los denominamos aquí, hacen el acuerdo de que Yanine Áñez tome el poder. Sin una asamblea que tenía 2/3, sin el conjunto de los senadores ni diputados que establece la constitución política del Estado, sin tener el quórum, ella se autonombra presidenta en ese momento. ¿Y quién le pone la banda presidencial? Son los militares, y la policía a su lado. Consecuencia de eso, primera acción que realizan al día siguiente es la quema de la huipala. Evidentemente muchos en el mundo dirán, ¿pero qué es pues la huipala, no? ¿Qué les representa? ¿Qué significado tiene para que haya tanta convulsión? Primero, que era un gobierno antidemocrático y anticonstitucional. Habíamos roto toda la línea constitucional y de derechos políticos, además del 63% que había elegido hace 5 años atrás un gobierno anterior para que culmine su mandato. Posteriormente queman la huipala como símbolo de anulación de las naciones y pueblos indígenas, porque la huipala es un símbolo de los pueblos indígenas. Y por lo tanto,
con esa acción te estaban anulando ya el Estado plurinacional. Entran con Biblia en mano al palacio, se hacen llamar los enviados de Dios, hablan de la Iglesia Católica, repudian todo lo que viene a ser la cosmovisión andina, la cosmovisión quechua, y en ello empieza el malestar popular. Ese malestar popular autoconvocado que se da, y eso es importante resaltarlo, no fue por un partido político, no fue tampoco por una persona, fue autoconvocado en un malestar general popular. Salieron desde el trópico, mucha gente de las 6 federaciones del trópico, desde Sencata, salieron todos los distritos, se agruparon las juntas de vecinos, los gremiales, las organizaciones sociales. Todos los días bajaba una provincia a la ciudad de La Paz a ejercer su derecho a la protesta. A cambio de eso, lo que se ha tenido de manera permanente era una represión de los policías y los militares de manera sistemática y desproporcional. Hasta que esta señora conforma su gabinete y promulga el Decreto Supremo 4078. El Decreto Supremo 4078 que exime de responsabilidades a la policía y a los militares por el uso de la fuerza. Vale decir, un permiso para matar, sin que tengan responsabilidades penales. En ese sentido, se producen las masacres de Sencata, de Sacaba y de la zona sur. 27 personas asesinadas, producto de balas, el 100% de ellas en órganos vitales. Más de 800 heridos de bala, más de 1.500 detenidos de manera ilegal y arbitraria, más de 2.000 notificaciones, calles totalmente rodeadas de militares y policías, un estado totalmente de dictadura. Habíamos hecho un retroceso prácticamente al Plan Cóndor. Habíamos estado viviendo la época de Banzer, de García Meza, donde agarraban entre 7, 8 policías más los militares a una sola persona. Los identificaban solamente por el hecho de ser aymaras, los llevaban a las cárceles, les quemaban las palmas de las manos para que ellos demuestren que eran portadores de dinamitas, los pegaban en las cárceles. Tenemos testimonios hoy en día de la Asociación Nacional de Presas y Presos Políticos, de cómo en las cárceles los han violentado, personas de tercera edad siendo amenazadas de violaciones, personas que han ayudado a socorrer a los heridos, les han partido la nariz, les han sacado las muelas a golpes, mujeres embarazadas en los penales de mujeres, siendo metidas sus cabezas al inodoro con excremento, para decir que eran enviadas de Evo Morales. Hombres y mujeres en la laguna Lalay de Cochabamba, metidos desnudos a las 2 de la mañana para que acepten un delito que no han cometido. Y muchos más testimonios que tenemos de manera permanente hasta el día de hoy, que demuestran la persecución política y la persecución judicial. Vale decir que en esos momentos y a partir de ese momento, las masacres ya eran pues delitos de lesa humanidad. Por eso la CIDH llega a Bolivia y ese es su primer informe en diciembre. La CIDH es la que la cataloga como masacres. Y además exige al Ministerio Público se inicien las investigaciones con celeridad para dar con los responsables intelectuales y materiales de estos hechos, que cabe decir
que en todo el gobierno de facto no se ha realizado un solo acto investigativo para demostrar quiénes habían realizado estos hechos. Posteriormente a ello, para pacificar el país, se convoca a la Asamblea Legislativa como una salida política y recién se reconstituyen las direcciones de las cámaras, donde ya hay otras direcciones, ¿no? Estaba a la cabeza del Senado la senadora en ese momento Eva Copa como presidenta, y en diputados está el senador Sergio, no recuerdo ahora su apellido. O sea, disculpa, Ana Decha, para resumir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que aquí se da una situación, ¿no es cierto?, de violencia inusitada, sistemática, ¿cierto?, de violencia que además de violaciones de derechos humanos que son, ¿no es cierto?, encabezados o ocultados o con carta blanca por parte de la señora Yanine Áñez y de quienes componen este gobierno de facto, este gobierno dictatorial, ¿cierto? Pero que además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decreta, ¿no es cierto?, que son matanzas, que son crímenes, y que tampoco el sistema judicial es capaz de asumir y de dar cuenta de estas situaciones dentro de lo que tú me estás contando, ¿cierto? En donde el sistema judicial boliviano no es capaz de dar cuenta de esto producto de esta propia presión elaborada por el propio gobierno. ¿Lo entiendo así? Estamos en lo correcto, hermano, pero además después de eso se va a constituir este gobierno de facto. Las primeras elecciones se tenían que realizar en marzo del 2020, no se realizan a propósito del COVID-19. Entonces el COVID-19 se había vuelto una razón para hacer una extensión del gobierno de facto, pero que además en todo el transcurso de ese año ha habido una continuidad de ese golpe de Estado reflejado en la persecución política y en la persecución judicial, donde ha habido un quiebre institucional y un Estado de no derecho definitivamente. La señora Yanine Áñez tenía como ministro de gobierno al señor Arturo Murillo. Yo creo que es uno de los más nefastos de la historia de Bolivia. Quien además se encargaba de manera personal en hacer estas persecuciones políticas y judiciales. Encarcelaban a las personas con tipos penales abiertos como terrorismo, sedición, daño a la salud pública y asociación delictuosa. Personas que han estado detenidas y están con procesos que ya se los está cerrando paulatinamente desde el 2019, solamente por ejercer su derecho a la protesta. Ojo, ahí tenemos casos muy emblemáticos, muy emblemáticos. Tenemos el caso de la zona sur de Cochabamba, de Caracara, donde es un conjunto de ciudadanos que salen a expresar su derecho a la protesta porque viven cerca del basurero y no había ni una política para ellos en COVID-19, porque además se ha violentado en ese tiempo el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Y hemos vivido realmente tiempos durísimos, donde la pobreza extrema ha vuelto a ser el cotidiano. La ciudadanía salió a protestar y por protestar la pusieron en detención preventiva, acusándolas de masistas. Simplemente por el hecho de llevar verduras, Lucy Escobar, Remy Cañiz, Osvaldo Gareca terminaron en el penal de Chonchocoro, acusados de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Como ellos, tenemos 237 personas, 35 personas que fueron detenidas un sábado después de una protesta, donde también el 70%
y creo que ese es un dato muy importante, de todos los detenidos, son mujeres, a las cuales se les ha realizado abusos sexuales de todos los tipos. El año que hemos vivido un gobierno de facto a la cabeza de la señora Janine Áñez, pues no ha habido un Estado de Derecho. El señor Arturo Murillo podía haber dado órdenes de aprehensión para un juez que iba a sostener una audiencia por corrupción de la señora Janine Áñez en su gobierno. Y ese juez apareció toda la noche aprehendido. Pero además el ministro de gobierno no tiene la potestad, no tiene la atribución, la competencia, la jurisdicción para hacerlo. Ahí está, ahí es un claro ejemplo de cómo se ha roto el Estado de Derecho. Fiscales y jueces en complicidad con el gobierno e hincados al poder político. Un ministerio público que aceptaba que los fiscales de materia armen casos y puedan imputar a todas estas personas sin ningún elemento para demostrar que habían cometido robo agravado, que eran terroristas, que eran sediciosos. Y que además hoy es nuestro reto, porque hemos presentado ya la denuncia, se han cometido delitos de lesa humanidad como las torturas. Personas que han sido torturadas. Y que además el Estado boliviano se ha comprometido a no realizar a ninguna persona ni torturas ni malos tratos en tratados y convenios internacionales ratificados en nuestro bloque de constitucionalidad. Todo este año que los privados de libertad han estado en estado de indefensión, porque ni siquiera les dejaban tener abogados. Toda la violencia que se ha ejercido desde la policía, y lo digo con mucha indignación, porque de manera permanente tenemos los testimonios, cómo los traían de la ciudad de Riberalta, desde Beni, desde Pando a La Paz, en aviones encapuchados, y los amenazaban con tirarlos en la puerta de los aviones mientras venía el vuelo. La reconciliación hoy implica tener bases de justicia, no de impunidad. Y ese es el problema real, y es importante tener estos espacios y estos escenarios para poder hablar con los pueblos de nuestros hermanos países. Porque si nosotros dejamos que pase aquí y no hacemos nada para evitar que vuelva a pasar, ya no va a ser solamente Bolivia. Y además porque es una receta que ha estado aplicando el señor Almagro, de desestabilización en los países, que no están de acuerdo como ellos quieren que seamos nosotros, que no están de acuerdo como de manera soberana decidimos nuestra manera de vivir, nuestra manera de progresar y nuestra manera de crecer. Eso significa que ellos vengan a crear violencia en nuestros países. Ellos organizan la violencia, ellos organizan el terror. Y somos los pueblos quienes debemos asumir que los derechos humanos deben responder a nuestras necesidades. Es por eso que nosotros hemos hecho 2 denuncias a la ONU en marzo del 2020 y en junio del 2020. Tenemos 35 denuncias ante la CIDH, ante las relatorías, de todo lo que acabo de comentar. Todo. Es ello que hoy nos permite también decir que en Bolivia ha habido un gobierno de facto y serias violaciones de derechos humanos. No quiero alargarme más sin que podamos hoy decir que nuestro principal interés es la justicia.
Y para nosotros llegar a la justicia implica un juicio de responsabilidades. Ese juicio de responsabilidades depende de la Asamblea Legislativa, donde constitucionalmente debemos tener 2/3. El movimiento al socialismo no tiene los 2/3 en la Asamblea Legislativa y parte de la voluntad política de los partidos opositores como de Carlos de Mesa y Samuel Doria Medina, Fernando Camacho, que también tiene sus diputados ahí. Y ellos mismos son hoy los que se oponen a un juicio de responsabilidades. Tenemos otro proceso iniciado por la hermana Lidia Patti el año pasado, que es por el golpe de Estado y por el cual hoy día Yanine Áñez está en detención preventiva como cualquier otro ciudadano, gozando de privilegios que no gozan los demás detenidos preventivos, y es evidente, no se combate el delito con otro delito. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, creemos que hay una defensa hipócrita y de doble moral de los derechos humanos. No podemos asumir que la defensa de nuestros derechos solamente se pueden dar para ciertos grupos elitistas y que para el pueblo no existan los derechos humanos. Y es en ese sentido que hemos repudiado incluso las declaraciones de Amparo Carvajal o de Waldo Albarracín, que de manera permanente han ido justificando las masacres a nombre de los derechos humanos. Nadecha, desde ese punto de vista, entonces, también tú y yo te he escuchado en algunos otros medios hablar, ¿no es cierto?, de este proceso de descolonización del sistema judicial, ¿cierto?, y del derecho. ¿A qué te refieres tú con eso cuando hablas de este proceso de descolonización? Cuando nosotros estamos planteando la descolonización de los derechos humanos y la descolonización y la despatriarcalización del sistema judicial, que es un tema totalmente estructural, estamos hablando precisamente de una profundización y una materialización de lo que es el Estado plurinacional. Nosotros todavía nos regimos con una mirada colonial, tanto de la defensa de los derechos humanos como de la aplicación de la justicia en Bolivia. Cuando nosotros hablamos de esa descolonización, estamos hablando de quién realmente responde estas instituciones también de derechos humanos. Porque también esta experiencia nos ha enseñado y nos ha hecho aprender a cómo acceder a los mecanismos internacionales de denuncia de derechos humanos. Y cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, qué pena que hay tantos mecanismos legales a los que nosotros podemos acudir, pero que solamente acuden los que pueden y los que conocen, porque hay una colonialidad del conocimiento. Los pueblos no podemos acceder. Actualmente nosotros, y doy el caso de Chile, tenemos conocimientos de muchos presos políticos que tratamos de hacer solidaridad, pero ¿por qué no podemos acceder a esos mecanismos? ¿Por qué no podemos hacer esas denuncias internacionales? ¿Acaso el conocimiento solamente responde a esas élites? ¿Por qué nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos que han sido presos y presos políticos, que de repente no tienen el nivel académico tan alto como otros presos políticos, que sí pueden hacerlo, no pueden acceder? Es por eso que nosotros hablamos de esa descolonización y hablamos precisamente de a quién responde, a las necesidades de quién, al servicio de quién están los derechos humanos. ¿Será de los más vulnerables? ¿Será realmente de quienes sufren violaciones de manera permanente? Y por eso nosotros lo recordamos, decimos los derechos humanos no son concesiones de nadie. Lo hemos ganado. Los trabajadores lo han ganado con sangre los derechos. Los indígenas lo hemos ganado con sangre. Las mujeres nos las hemos ganado con sangre nuestros derechos. No nos han regalado los derechos humanos. Y nuestra defensa no quiere decir que tenga que ser también con sangre, ¿no?
pero sí significa que debamos estar preparadas, organizados, para poder hacer una defensa a una arremetida permanente que se nos da a propósito de intereses económicos, intereses políticos que hay, especialmente en la intromisión en Latinoamérica. A eso nos referimos, y también obviamente en lo particular que tiene que ser la reforma judicial en Bolivia. Tenemos en estas últimas 2 semanas, este jefe de estos grupos paraestatales, Yacir Molina, ha sido dado en libertad por 2 jueces. Una persona que ha cometido un conjunto de delitos evidentes y materialmente probables, ha sido dado en libertad en Sucre por una jueza, identificada además, identificada con el fascismo, y en Cochabamba que le han dado medidas sustitutivas. Nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Será que solamente es un tema de que se hincan al poder político, pero que en el fondo, en realidad, ellos tienen un pensamiento y una lógica fascista? Porque ese es otro elemento que quiero recalcar. Aparecen hasta candidatos a las subnacionales, como el señor Pope, que sale con la esvástica y dice, sí, soy fascista, ¿y qué? Y nadie dice nada. El señor es fascista, se declara fascista y tiene un conjunto de personas detrás de él que pueden ejercer la violencia cuando se les da la gana. ¿Dónde está el Ministerio Público? Entonces, es en ese sentido que nosotros vamos cuestionando de manera permanente a la justicia, no solamente de ahora, ¿no? Y creo que eso también tiene que quedar claro, en todo el gobierno de facto y antes del gobierno de facto, porque eso ha sido una de las limitaciones y las debilidades también para que nosotros lleguemos a este punto. Si anteriormente, en las anteriores gestiones, se hubiera trabajado más en la reforma, dado un punto muerto, cuando está vigente el golpe de Estado y el gobierno de facto, para realmente sin convicción por la justicia, fiscales que se han adormecido ante el poder político, fiscales además que han armado los casos y han sido cómplices de las torturas. Y hoy actualmente todavía siguen de fiscales. Hoy son fiscales, hoy siguen ahí en sus puestos. O sea, Ahora disculpa, sí hablan de independencia de poderes. disculpa, entonces con eso tú me estás diciendo que en todo el proceso, ¿no es cierto?, que parte con Evo Morales, que es muy importante, que logra avances y logra un proceso de igualdad para los pueblos originarios, él logra un proceso de igualdad o de acercamiento, ¿no es cierto?, a mayor justicia para los sectores más pobres, para los sectores más marginados. Sin embargo, hay espacios donde no fue posible, ¿no es cierto?, que se lograran esos mismos avances, que esos espacios tienen que ver en la dimensión de la estructura del derecho, en la estructura judicial y por otro lado también en la estructura militar, aparentemente, de la lectura que uno hace, y que ahí habían como 2 deficiencias muy fuertes, ¿no es cierto?, de cómo democratizar y cómo abrir, ¿no es cierto?, espacios de mayor justicia ahí también, ¿sí? Muy de acuerdo, o sea, hoy no solamente tenemos que hablar este tema de la reforma de la justicia, ¿no? Creo que hay mucho en lo cual tenemos que trabajar. Yo creo que este periodo nos ha llevado para reflexionar de manera permanente sobre nuestros aciertos y nuestros desaciertos, ¿no? El tema de la justicia, por un lado, el tema de la salud y el tema estrictamente militar, ¿no?
Yo creo que después del golpe de Estado, y lo digo también como activista, y también lo digo hasta como víctima, es tan difícil hoy confiar en las instituciones. Hoy no puedes confiar en las instituciones de coerción del Estado. O sea, no puedes pensar que tienes una policía que va a responder democráticamente, ¿no? Puedes pensar que en cualquier momento ellos van a ser de alguna manera llevados por los intereses de sus comandantes, tal cual lo dijo Fernando Camacho. Fernando Camacho aceptó que su papá había pagado a los comandantes de los militares. Lo dijo. Y ahí está el video, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Lo dijo públicamente, mi papá pagó para que se haga y para que Yanine Áñez esté en el poder. De una manera como que reclamándole a Yanine Áñez y haciéndole recuerdo por qué ella estaba en el poder, ¿no? Esos son elementos suficientes para que nosotros no logremos confiar en las instituciones del Estado. Y es cierto, hay una ruptura en estos momentos. Y va a ser muy difícil, es un proceso muy largo, recuperar la confianza de la población en las instituciones, pero eso va a depender de cómo nosotros realmente vamos a trabajar esta mirada de descolonización, de reforma estructural, y vamos a fortalecer nuestra mirada de Estado plurinacional, porque en todo el golpe de Estado, en todo el gobierno de facto, ellos hablaban ya no del Estado plurinacional, pese que era constitucionalmente reconocido. Hablaban de la República y siguen hablando de la República. No les interesa un Estado plurinacional que se reconozca 36 pueblos indígenas. No les interesa. Y en el fondo también ese es otro de sus grandes problemas. La participación del pueblo indígena, campesino, originario. Aparte de sus grandes intereses económicos que tienen. En ese sentido, ahora, en estos momentos, poder crear más polarización en el país, creo que no es dable. No es el momento, no creo que no es saludable nunca la polarización. Sin embargo, no se puede quedar en la impunidad los hechos. Lo que ellos quieren, lo que la oposición quiere en estos momentos, es que aquí se diga que no pasó nada, que aquí cualquiera puede venir a autonombrarse como presidenta, cualquier rato los militares, los comandantes pueden decir, bueno, aquí me gusta más esta persona para presidenta, yo sugiero que usted se vaya, causar masacres, causar persecución política, persecución judicial, torturas, y que luego después hay elecciones y aquí no pasó nada. Es que eso no es la reconciliación, eso es la impunidad. Y mientras haya impunidad, no va a haber paz, no va a haber paz social. La única manera de construir paz social es con justicia, ¿no? Y después también tenemos que avanzar en la construcción de justicia social, que es muy importante también. Pero mientras estas personas sigan polarizando esta situación, diciendo ustedes son comunistas, ustedes son indígenas, ustedes son por lo tanto delincuentes, ustedes son masistas, siempre va a haber esa polarización. En ese sentido, nosotros en escenarios como este, creo que podemos de alguna manera proyectar lo que realmente pasa en Bolivia. Bueno, Nadecha, yo quisiera agradecerte el tiempo, agradecerte la visión que nos entregas. Creo que es muy importante para Chile, para lo que nosotros estamos viviendo, poder entender y comprender el proceso que ustedes también están viviendo. Agradecerte entonces. Muchas gracias. Y espero que no sea la última vez que conversemos. ¿No? Esperamos realizarlo ya de manera más constante.
Y bueno, un saludo para todas nuestras hermanas y nuestros hermanos a los cuales vamos a poder llegar con esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.